A veces, lo que más duele no es lo que desaparece. En Weapons, los niños se suman sin explicación, pero lo que se pierde de verdad va mucho más allá. Oye, no te vayas. Hoy quiero hablarte de eso que nadie te dice en voz alta. Cómo enfrentamos lo incierto, el miedo y esa sensación de vacío cuando algo importante se va sin despedirse. ¡Ay, no! Weapons, o La Hora de la Desaparición, no es solo una película de misterio. Es un retrato incómodo de lo que pasa cuando la vida nos arrebata lo esencial y no hay respuestas. Yo veo algo que no tiene ningún sentido. La desaparición de los niños es solo la chispa. Lo que arde en realidad es el miedo colectivo, la culpa, la fractura de los lazos humanos. Y eso nos toca a todos, porque cada uno ha perdido algo en silencio alguna vez. Háblame. Lo que quiero mostrarte hoy es cómo esta historia nos enseña a mirar nuestro propio miedo y a no quedarnos atrapados en él. Esto es algo muy molesto. Cuando lo inexplicable ocurre, el miedo se contagia más rápido que cualquier enfermedad. En la película, la comunidad entera se rompe. Unos buscan culpables, otros se paralizan, algunos prefieren negar. Usted es el problema. Y aunque parezca ficción, ¿no pasa algo parecido cuando vivimos una crisis en la vida real? ¿Sabe qué? Me da pena decirlo. Tal vez lo vistes en donde vives, en tu trabajo o incluso en tu familia. El miedo no une, el miedo divide. Y a veces nos deja más solos de lo que estábamos al inicio. Esto es algo duro de ver. Lo más brutal no es lo que dicen, sino lo que callan. Cada personaje carga con su propia culpa. ¿Y si hubiera hecho algo más? ¿Y si fue mi error? ¿A dónde fuiste? Ese silencio duele porque nos recuerda la vez que nos culpamos por algo que no estaba en nuestras manos. ¿Te ha pasado sentir que perdiste algo y culparte aunque no podías evitarlo? No me está permitido decirlo. Si te pasó, entonces sabes que la culpa pesa más que la pérdida misma. ¿Lo sabías? La película nos lo grita sin palabras. A veces, la herida más profunda no es la pérdida, sino la culpa que nos encadena después. Solo quiero decirles que lamento mucho desde mi corazón todo lo que ha pasado. Lo más aterrador de la incertidumbre no es el qué pasó, sino el qué hago ahora. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? La película nos muestra que cada persona enfrenta lo incierto de una forma distinta. Unos con ira, otros con esperanza, otros con resignación. ¿Qué ve que yo no? Y en nuestra vida pasa igual. Cuando algo desaparece, una relación, un sueño, una oportunidad, lo único que controlamos es cómo elegimos responder. La verdad es que quiero una respuesta, como ustedes, los padres. La incertidumbre nunca se vence, se aprende a caminar con ella. ¿Y ninguno de ellos se dio cuenta? ¡Sí, por supuesto! Lo que realmente desapareció en Weapons no fueron solo los niños, fue la confianza, la calma, la fe en el otro. Si quieres hablar con alguien, puedes contar conmigo. Ese vacío que queda cuando lo esencial se esfuma y lo que nos sostiene se derrumba. Y entonces la pregunta ya no es ¿por qué desaparecieron?, sino ¿qué nos queda a nosotros cuando lo más valioso se va? No siempre tenemos control sobre lo que desaparece en nuestra vida, pero sí sobre cómo lo miramos. Esto también es mirar diferente. Esto es Lúdicamente Pro.
Gracias de corazón por compartir estos minutos conmigo. Si este video te tocó, aunque sea un poquito, suscríbete y activa la campanita. Así seguimos compartiendo reflexiones que quizás no encuentres en otro lugar. Cada semana traigo una historia distinta para ver juntos desde otro ángulo. No debes ser grosero. Y ahora cuéntame, si tuvieras que elegir, ¿prefieres perder tiempo, cosas o personas?